la persona que trabaja para cada una de las entidades del sector público, ya sea del gobierno nacional, gobierno regional o gobierno local, porque cada una de estas entidades atiende a las personas. Todos los días hay personas que van a realizar sus trámites y nosotros mismos que trabajamos en el sector público, en algún momento realizamos nuestros trámites, realizamos gestiones ante cualquiera de estas entidades. La presentación del día de hoy está compuesto de 4 partes. En primer lugar, vamos a dar un contexto sobre el cual se desarrolla la atención al usuario en el sector público. Ahí básicamente vamos a ver la diferencia entre lo que es la gestión pública, la gestión privada. Vamos a ver algunos datos interesantes de cómo se está desarrollando actualmente este tema de la atención al usuario. Vamos a ver datos estadísticos de encuestas que se han realizado para tener una comprensión mucho mejor en el ámbito en el cual nos estamos desarrollando. Luego de eso vamos a hablar sobre la simplificación administrativa. Todos nosotros realizamos gestiones. Entonces, si retrocedemos algunos años atrás, hay algunos trámites que eran mucho más complejos, tomaban días, teníamos que hacer colas. Sin embargo, hoy en día ha mejorado y algunos de esos trámites se han disminuido algunos de esos procesos. Por ejemplo, en el tema del DNI, antes teníamos que llevar sí o sí una copia del DNI, pero ha salido un decreto legislativo donde ya no es necesario, porque existe otra entidad que tiene todos nuestros datos, como es RENIEC. Entonces, a través de la interoperabilidad es que tienen que compartir información. Entonces, eso vamos a tratar en el punto número 2. En el punto número 3 vamos a hablar sobre las perspectivas del usuario. ¿Qué esperan las personas recibir del sector público? Y cómo esto ha ido evolucionando a lo largo de los años. Vamos a ver algunos avances y también vamos a ver algunos desafíos. Y vamos a dejar bastante lectura. Hay temas bastante interesantes que ustedes, cuando dispongan de tiempo, van a poder acceder a esos materiales. Y finalmente, vamos a hablar sobre un manual para la mejora de la atención. Dicho sea de paso, este manual viene desde el 2015, sin embargo, todavía está vigente. Lo único que podríamos decir es que se han actualizado algunas políticas, como por ejemplo la política de la gestión pública. Entonces hay algunas cosas que necesitan ser actualizados que probablemente en el transcurso de este año la Secretaría de Gestión Pública vaya a actualizarlo. Y para finalizar vamos a hacer un ejercicio dinámico para poder reforzar y recordar algunos puntos que hemos visto. Entonces comenzamos con el primer punto, los antecedentes. Aquí vamos a hablar sobre la gestión pública y la gestión privada. A ver, estos dos conceptos hacen referencia a cómo se van a administrar los recursos en una sociedad. Una sociedad tiene diversos recursos. Entonces, una parte de esos recursos se van a administrar, se van a gestionar desde la parte pública y otro desde la parte privada. Entonces, tenemos dos formas de gestionar los recursos que tenemos dentro de una sociedad. Uno desde la gestión pública y otro desde la gestión privada. ¿Y cuáles son las diferencias? Vamos a ver principales diferencias. En primer lugar, sobre la toma de decisiones. En la gestión privada, el objetivo es maximizar los beneficios de las empresas y por ende de los dueños de estas empresas, también conocido como accionistas. En cambio, en la gestión pública, las decisiones se van a tomar por procesos políticos y democráticos. Cuando hablamos de procesos políticos, significa que va a depender de cómo está la política en ese momento. Va a depender de quién está en el gobierno para poder crear tal vez nuevas entidades. Recordaremos, por ejemplo, que el MIDIS es uno de los últimos ministerios que se ha creado. Entonces, la creación de ese ministerio bueno, en ese entonces, su promesa fue el tema de desarrollo e inclusión social. ¿Y eso cómo se aterriza? A través de un ministerio. Bueno, fue la decisión de ese momento. Entonces, en la gestión pública, la toma de decisiones depende de eso, de los procesos políticos y también democráticos.
En cuanto a la gestión de recursos, en la gestión privada se busca generar mayores beneficios para los accionistas y cómo voy a hacer la distribución en función de la rentabilidad. Entonces yo tengo que asignar, distribuir estratégicamente estos recursos. En cambio, en la gestión pública, lo que se busca es dar servicios públicos a la sociedad en función a sus necesidades. Si hacemos comparación con lo que es la por ejemplo, en la toma de decisiones, como empresario, lo que yo buscaría es dar una mejor atención. De esa manera yo voy a conseguir nuevos clientes y a los que tengo voy a poder retener. En cambio, en la gestión pública no puedo hacer eso. Puedo tener la voluntad, puedo tener las ganas de mejorar la atención a los usuarios, pero va a depender de otros aspectos. Por ejemplo, del presupuesto. Tengo 5 ventanillas para atender, pero necesito 10 porque tengo una gran población. Entonces, no es tan sencillo en la gestión pública porque voy a depender de otros factores políticos. Entonces, yo puedo pedir presupuesto porque necesito más recursos humanos, necesito computadoras, necesito algunos equipos para atender mejor a los usuarios. Pero, ¿qué tan factible es que me atiendan ese presupuesto adicional que voy a necesitar? Entonces, vemos hay una diferencia en lo que es la toma de decisiones. Lo mismo en la gestión de recursos. Es diferente la atención al usuario en lo que es la gestión privada y lo que es la gestión pública. Porque la gestión privada básicamente puede distribuir, puede organizar los recursos de la mejor manera. En cambio, en la gestión pública tenemos esa limitación. Por ejemplo, si yo quiero reorganizar algunas estructuras, algunas direcciones, algunas unidades orgánicas, ¿qué necesito? Modificar mi ROF. Entonces, vemos que es diferente, es bastante complejo hacer esos movimientos, hacer esas modificaciones. En cuanto a la rentabilidad social, en la gestión privada se ve como un costo adicional. ¿Por qué? Porque lo que busca la gestión privada es maximizar sus ganancias. En cambio, en la gestión pública hay una relación directa con la rentabilidad social. ¿Por qué? Porque las entidades públicas lo que buscan es dar bienes y servicios públicos a la sociedad. Entonces, ahí vemos también otra diferencia. En la gestión privada es como un costo adicional, no es atractivo realizar ese tema de rentabilidad social. En cambio, la gestión pública, ellos sí, todo lo que es tema social. Y el último punto de comparación es respecto a la innovación. En la gestión privada, si yo quiero sacar ventaja a mi competencia, yo puedo innovar. Ahí que tenemos entonces una ventaja competitiva. Cuando hablamos de ventaja tenemos dos tipos, la ventaja comparativa y la ventaja competitiva. La comparativa es fácil de superar, es algo que tal vez tú tengas y la otra empresa no, pero la otra empresa puede adquirir eso que tú tienes y ya desaparece esa ventaja que tú tienes. En cambio, la competitiva tiene que ver con el tema de mejorar, con el tema de innovación, con el tema de implementar cosas nuevas. Entonces, la gestión privada busca innovar, busca mejorar, busca ser más competitivo. ¿Por qué? Porque de esa manera va a maximizar su rentabilidad. En cambio, en la gestión pública es difícil, es bastante complejo, porque yo puedo tener las mejores ideas. Yo como gestor público puedo, por ejemplo, decir, con este software puedo atender mucho más rápido los trámites que realizan los usuarios, pero ese software va a necesitar una autorización, tal vez en la oficina de informática, tal vez tenga que estandarizarse para que se pueda comprar, los procesos logísticos toman su tiempo. Entonces, la innovación en la gestión pública es complicado. Es difícil por los diversos temas que existen ahí, los procesos que tenemos que seguir. Entonces, cuando hablamos de la atención al usuario, mejorar esa atención es mucho más sencillo en la gestión privada que en la gestión pública. Y la última diferencia que vamos a ver aquí es que la gestión privada depende
de los ingresos que ellos van a obtener. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, no atiendes bien a tu usuario, un ejemplo sencillo, un restaurante, no atiendes bien a tu usuario, eh, no viene al día siguiente o la próxima semana no viene, entonces dejas de percibir esos ingresos. ¿Y qué puede suceder a la larga? De que simplemente puedas quebrar y desaparece el negocio. En cambio, en la gestión pública se mantiene de los impuestos. Nosotros tenemos que pagar impuestos. Entonces, no hay ese incentivo. Te pueden atender mal, pueden demorarte en un trámite. Sin embargo, tú necesariamente vas a tener que ir a hacer ese trámite porque no hay otra entidad que le pueda hacer competencia. Por ejemplo, no puedes irte a otro ministerio de educación, hay uno solo. Hay una sola entidad que tiene una función específica. Entonces, es por eso que también no existe ese incentivo a mejorar en la atención, porque simplemente una entidad pública depende de temas políticos, no depende de temas de rentabilidad, no depende de temas de cuánta satisfacción tiene la población a quien atiende. Entonces, como primera diferencia, tenemos que tener en cuenta de que es más sencillo en la gestión privada mejorar la atención al usuario que en la gestión pública. Ahora vamos a ver ahora vamos a ver sobre la interacción que nosotros realizamos con el Estado. A ver, durante toda nuestra etapa de vida, nosotros interactuamos de alguna manera con el sector público, con las entidades públicas. Aquí he copiado una frase de Joseph Stiglitz que dice, desde que nacemos hasta que morimos, las actividades del Estado influyen de innumerables maneras en nuestra vida. Entonces, aquí les voy a hacer una pregunta para propiciar la participación de ustedes. ¿Cuál es el primer trámite que tenemos, bueno, que no lo hacemos nosotros, pero que se hace cuando, bueno, comenzamos nuestra etapa de vida? ¿Cuál es el primer trámite que realizamos en el sector público? A ver, ¿alguien que pueda participar? ¿Cuál es el primer trámite que nosotros vamos a realizar en nuestra vida? Exacto, así es. Cuando nacemos, así es, acta de nacimiento, la RENEC, así es. Cuando nacemos, el primer trámite que vamos a realizar es nuestro DNI, nuestra partida de nacimiento, nuestra acta de nacimiento. Entonces, desde el primer momento, con las entidades públicas. Y a lo largo de nuestra vida, en el jardín, en la escuela, la adolescencia, te casas, tienes tu empresa, comienzas a trabajar, te jubilas, en cada una de esas etapas de vida interactúas con el Estado. Hagamos solamente memoria, o sea, cuando hemos tenido que tramitar, los que ya tenemos tal vez un título, ¿dónde se tramita, por ejemplo, nuestro título? ¿Dónde tiene que estar inscrito? En SUNEDU. Y SUNEDU es una entidad pública. Entonces, durante toda nuestra vida vamos a interactuar con entidades del Estado. Y el otro extremo, ¿cuál es el último trámite que realizamos como persona? A ver, ahí también su participación, por favor. El último trámite que vamos a realizar. Así es, Jesús, gracias. Brenda, sí, así es. Entonces, nacemos ya interactuando con el Estado. Y cuando termina nuestra vida, aún después de eso, necesitamos que el Estado nos dé un certificado, un acta que reconozca que ya hemos fallecido, que ya no existimos, que ya hemos muerto. Entonces, podemos ver ahí que desde que comenzamos hasta nuestro último día, vamos a tener interacción con el Estado. Es por eso que es importante conocer de estos temas, no solamente desde el punto de vista de que yo voy a ir a realizar un trámite, alguna gestión,
gestión, sino también desde el otro lado. ¿Qué cosa yo como gestor público puedo realizar? Y no necesariamente los que tienen interacción con el público, los que están en ventanillas, son los que atienden a usuario. Todas las cosas que nosotros hacemos terminan afectando de alguna u otra manera a la ciudadanía. Ya. Exacto. Ahí Henry nos hace una precisión. Sí, así es. Pero, o sea, necesitamos, o sea, nuestro familiar o quien vaya a tramitar necesita ir a hacer ese trámite. Sí, así es, no lo vamos a hacer nosotros, obviamente, porque ya no existimos. Listo. Ahora vamos a ver algunos datos estadísticos de cómo es el trámite en el sector público, la interacción que nosotros realizamos. A ver, aquí tenemos un primer cuadro, las horas necesarias para completar un trámite. Este es eh, un trabajo que realizó el Banco Interamericano de Desarrollo en el año 2018, donde da un promedio de cuántas horas necesitamos en promedio para realizar un trámite. El que menos tiempo necesita es Chile. En 2 horas puedes realizar un trámite. Y el que más tiempo demanda para realizar un trámite es en Bolivia. O sea, si tú estás en Bolivia, necesitas en promedio 11 horas para realizar un trámite. ¿Y cómo estamos en Perú? Perú estamos aquí punteros, segundo lugar. Para realizar un trámite necesitamos 8 horas. Y eso lo vivimos todos nosotros. Y así nos ven a nivel internacional, que para realizar un trámite en el Perú necesitas 8 horas. Ese es el promedio en el Perú. Ahora vamos a ver otros datos. A ver, aquí tenemos el porcentaje de personas que tienen que regresar a la entidad para completar un trámite. O sea, yo voy a una entidad a realizar un trámite, pero no se termina en ese día. Entonces, necesariamente tengo que volver al día siguiente o tal vez otro día, me piden un documento, me piden otra cosa. Entonces, ¿qué porcentaje de la población tiene que volver para poder tramitar ese trámite? Está aquí en rojito. A ver, aquí se ha trabajado a nivel de Lima, a nivel del interior del país, a nivel de gobiernos regionales, ministerio, organismos constitucionalmente autónomos, gobierno local. A ver, vayámonos al gobierno local, a las municipalidades. En las municipalidades, el 56% de las personas que han hecho un trámite en la municipalidad han tenido que volver para poder terminar su trámite. En los gobiernos regionales es más complicado todavía. El 72% de las personas que van a realizar cualquier trámite en los gobiernos regionales, el 72% tiene que regresar. Y ahí podemos ver también del resto de las entidades. Ya. Entonces, esto es también otro dato que tenemos. Otra información, la duración de la gestión. ¿Cuánto tiempo demanda realizar un trámite? A ver, el 52% de los trámites que se han realizado ha sido realizado en un día. Está bien, más de la mitad de los trámites. Pero existe, aquí tenemos en este último cuadro, que hay un 21% de los trámites que necesitan más de un mes. ¿Qué significa? Que tengo que esperar, que tengo que volver, que tengo que preguntar, que tengo que hacer seguimiento, y toma un mes para completar este trámite. Siguiente dato. A ver, ¿cuál es el motivo por el cual las personas se sienten insatisfechas con la atención en las entidades públicas? El 66% ha indicado de que se siente disconforme, siente molestia. ¿Por qué? Porque se demora en la atención. Otro, porque hay largas colas. Otro, porque hay pocas ventanillas. ¿A quién no le ha pasado? Va a hacer una gestión, la infraestructura, el ambiente tiene para 10 ventanillas, 7 ventanillas, pero solamente están trabajando 3, 4 y se demora un montón. Entonces,
el principal o los principales motivos de la insatisfacción de las personas que van a realizar sus trámites en las entidades públicas es la demora en la atención, las colas y las pocas ventanillas. Y aquí también tenemos otras causas. Y podemos analizar más todavía este cuadro porque tenemos por gobierno regional, ministerio, pero bueno, la información general les estamos mostrando. Ya cuando ustedes tengan el material y les interesa, aquí pueden ingresar para ver mucho más a detalle. Entonces, aquí hemos mostrado algunos datos estadísticos sobre los trámites que realizamos en las entidades públicas. Entonces, ese es el contexto en el cual se desarrolla la atención al usuario en el sector público. Ahora vamos a ver sobre la simplificación administrativa, creo que lo entendemos, lo que busca es reducir la carga administrativa, es reducir la cantidad de documentos que tenemos que llevar, las copias, los formatos. Entonces, lo que se busca como sector público es reducir esa carga administrativa. ¿Qué significa entonces? Que buscamos simplificar los trámites administrativos que realizan las personas que vamos a realizar algún trámite. Y aquí vamos a ver a través de una secuencia de años. Vamos a ver el camino a la simplificación. Vamos a ver desde 1989 hasta el año pasado, 2002. ¿Qué cosas se ha realizado como sector público para poder buscar o para poder eliminar esos obstáculos, esos costos que tiene que pagar la sociedad para poder acceder a estos trámites que realiza ante las entidades públicas? Entonces, todo lo que se ha venido realizando. Entonces, comenzamos. En 1989 es el año en el cual de manera formal se inicia el proceso de simplificación administrativa. En ese 444, que es una ley bastante conocida, que todos nosotros posiblemente ya hemos escuchado. Entonces, de manera formal, ¿cuándo iniciamos la simplificación administrativa en el Perú? En 1989. El siguiente hito es en 1991. ¿Qué sucede en ese año? En ese año se aprueba una ley que busca el crecimiento de la inversión privada. Entonces, si yo quiero incentivar, si yo quiero que la inversión privada crezca, tengo que buscar la simplificación de los trámites que van a realizar estas personas, estos empresarios en el sector público. Entonces, es en ese año de 1991 donde se crea uno de los instrumentos de gestión pública más importantes. ¿De qué estamos hablando? Del Texto Único de Procedimientos Administrativos, más conocido como el TUPA. En el sector público tenemos diversos instrumentos de gestión. El POI, por ejemplo, que tal vez hemos escuchado, es un instrumento de gestión. El presupuesto es otro instrumento de gestión. El ROF es instrumento de gestión. El CAP es instrumento de gestión. Y aquí estamos hablando de otro instrumento. ¿De qué? Del TUPA. Entonces, hay que tener en consideración eso. En 1991 se crea este TUPA. Y ahí es donde se dice de que si vas a cobrar por algún trámite que realiza la ciudadanía, las empresas en tu entidad, tiene que estar en el TUPA. Y si no está en el TUPA, simplemente como entidad pública no vas a poder cobrar. Entonces, ¿qué se buscaba con la creación de este TUPA? Es que se elimine esas trabas que se presentaban en las entidades públicas, las distorsiones legales y también los temas administrativos. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba es que las empresas inviertan. Lo que se buscaba es el desarrollo de la inversión privada. Es por eso que se le dio relevancia a este texto único de procedimientos administrativos. Aquí vamos a ver un videito bastante corto sobre lo que es este TUPA. A ver, atentos, por favor. El TUPA, texto único
Público de Procedimientos Administrativos es un documento informativo que facilita la comunicación entre la administración pública y el ciudadano. Según lo que se estudia en los libros de Derecho Administrativo, la administración pública existe con la finalidad de servir al interés público y armonizarlo con los intereses particulares. Esto no ocurre necesariamente. En el Perú existen miles de instituciones con procedimientos más complejos que los anteriores. Es en ese sentido que es de suma importancia la elaboración de un TUPA, legible y amigable al ciudadano. De esa forma, el ciudadano se informa de cómo debe realizar los procesos administrativos y de parte de la institución ahorrar horas hombres. Esta es una herramienta para una necesaria transformación de rostro a la administración pública. De la competencia y de la protección de la propiedad intelectual, se le da una nueva función. ¿Cuál es esa función de Estimados participantes, unos minutos, hemos tenido un problema de conexión. A ver, un momento, por favor. Sí, así es, Lynn. Un minuto, por favor. Sí. El Centro de Formación y Capacitación Centro CEFOCAP es una institución dedicada a la implementación y diseño de programas de capacitación para profesionales que van a trabajar en instituciones públicas y privadas. Nos especializamos en dictar cursos y diplomados en la rama del derecho, educación, psicología, trabajo social, gestión pública e informática. Nuestra misión es formar profesionales íntegros y competentes con una capacitación de calidad. Estamos con profesionales especialistas en la materia y con una metodología activa de enseñanza. Ya, a ver, disculpen, creo que ha habido problemas con el internet porque me sacó de sesión. Ya, a ver, vamos a continuar entonces. Dio una función adicional de copy, que es eliminar esas que tenían las entidades públicas. El siguiente hito es el año 2001. ¿Qué sucedió en el año 2001? Aquí lo tenemos. En el año
2001 se aprueba. Entonces, con esta ley lo que se busca, se incluyen disposiciones para regular la aprobación de procedimientos administrativos, el tema de sus requisitos, los costos y también la sistematización del TUPA. El TUPA ya venía de años anteriores, pero aquí ya se busca sistematizar el TUPA, porque tenemos tantas entidades públicas, entonces cada uno manejaba de acuerdo a sus criterios. En este año es donde se busca sistematizar. Y vamos a ver, en los siguientes años ya se crean algunas plataformas, algunas herramientas para consolidar esta información. El año 2008 se continúa realizando una serie de acciones para más adelante tener una política nacional de simplificación administrativa. O sea, si yo quiero simplificar los trámites que tengan que realizar las personas, las empresas, esto tiene que estar plasmado en una política. Pero para yo poder trabajar una política, necesito información, necesito datos. Entonces, durante todo este tiempo es que se ha venido trabajando, se ha venido sentando las bases para poder tener esa política. Asimismo, en ese año 2008 se impulsa una nueva estrategia para buscar impulsar de que las empresas puedan tener más fácil los trámites que realizan en las entidades públicas, en este caso en las municipalidades y específicamente licencias de funcionamiento. Entonces, para el tema de licencias de funcionamiento que dan las municipalidades, se implementa lo que es una nueva estrategia, el Trami Fácil. Entonces, aquí también tenemos un video histórico de esos años. A ver, vamos a verlo un ratito, a ver que cargue. Ya, aquí, a ver. Ya, si no carga los videos, tal vez... Buenos días, amigos de UCB Satelital. En estos momentos nos encontramos en la plataforma de trámite documentario de la Municipalidad Provincial de Trujillo para tocar un tema muy importante, que es un sistema que se está aplicando llamado Tramifácil. Para explicarnos al respecto, vamos a conversar con el gerente de Desarrollo Económico Local, el señor Eduardo Sabache, quien nos va a dar detalles acerca de este nuevo sistema. Muy buenos días. Muy buenos días. Yo pienso que uno de los principales cambios importantes dentro de la municipalidad ha sido la simplificación administrativa de los procesos. Antes, si por ejemplo alguien quería sacar su partida, tenía que documentar y era muy precario, funcionaban con máquina de escribir increíble, en pleno siglo XX. Ahora ya en siglo XXI estamos nosotros modernizando todas nuestras instalaciones y sobre todo nuestros procesos, haciendo de que las licencias de funcionamiento, por ejemplo, se entreguen de una manera mucho más sencilla. Claro. Tramifácil es eso, es un sistema integrado que ha permitido modificar procesos, acortarlos y utilizar la tecnología para que todos los expedientes administrativos para el otorgamiento de licencias puedan viajar de manera digital por cada una de las áreas, su aprobación sea mucho más rápida y que el principal beneficiado sea el usuario, quien no tiene que hacer largas colas y tiene su licencia de manera inmediata. En este caso de licencias locales comerciales, ¿en cuánto tiempo se acortó ya las diferencias de tiempo? Debido a cambios en la normativa, es decir, por ejemplo, antes se requería inspecciones de defensa civil para poder otorgar la licencia y ahora se da la licencia y luego se hace la inspección, pero también por esta simplificación administrativa, las licencias que antes se emitían en no menos de un mes, ahora están emitiéndose en no más de 24 horas. Y nos hemos propuesto que se emitan dentro de 2 horas. Ah, lo máximo todavía. Los administrados tienen que tener su licencia en la modalidad A y C dentro de las 2 horas de haber tramitado su licencia, y si no es así, estamos implementando nosotros el sistema delivery, claro, que es poder llevar a sus establecimientos comerciales la licencia y entregarla en sus manos para que no tenga la molestia de poder perder el tiempo y acudir a la municipalidad para recogerla. Claro, rápidamente un poco hablando de los... Damos el video entonces. Es en ese año donde se implementa esa estrategia, buscando básicamente lo que es el desarrollo económico, porque se dio énfasis a lo que es el trámite de las licencias de funcionamiento. Siguiente año, 2010. A ver, vamos a ver qué sucedió en el 2010, lo tenemos aquí. En el 2010, finalmente se aprueba la política nacional de simplificación administrativa. Tuvieron que pasar muchos años. Se aprueba esa política,
Sin embargo, para poder implementar una política, necesito un plan. En el plan va a estar establecido las estrategias, van a estar establecidos los objetivos, las acciones que se va a realizar, los tiempos, los indicadores para poder medir. Entonces, el año 2000 también va a servir de orientador de las acciones que tienen que realizar las entidades públicas para poder mejorar el trámite que realizan las personas, las empresas en cada una de las entidades. Y este año, en el año, bueno, lo dejamos ahí. El siguiente año es el año 2011. A ver, en el año 2011 se crea otra plataforma que es conocido, lo hemos escuchado tal vez en algún momento, la plataforma PIDE, que es la Plataforma Nacional de Interoperabilidad del Estado. Esta herramienta, ¿quién lo implementa, quién lo trabaja? En ese entonces se llamaba Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática. Luego, buscando impulsar la simplificación administrativa, se crea la Secretaría de Gobierno Digital. Eso es más adelante todavía. Y aquí también tenemos un video. Vamos a ver solamente una partecita y si ustedes desean ver más, cuando ya tengan el material, van a poder verlo de manera completa. Aquí es un pequeño lanzamiento sobre esta plataforma PIDE. La plataforma de interoperabilidad del Estado ha sido desarrollada utilizando la arquitectura orientada a servicios que haciendo uso de estándares y servicios web permite tener un conmutador central para implementar servicios públicos en línea en forma ordenada y planificada en portales en internet y en telefonía móvil. Con esta solución, nuestro país se afianza en el nivel de procesos integrados en el desarrollo de gobierno electrónico. El Banco Interamericano de Desarrollo ha permitido financiar este proyecto y ha acompañado a lo largo de su diseño, desarrollando e implementándolo. Asimismo, el Banco de la Nación nos ha permitido alojar la infraestructura del PIDE en sus data centers con niveles de seguridad adecuados como la banca privada y ahorro de costos, al mes que nos ha permitido mejorar y afinar el proyecto a través del Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIC, y a las instituciones que han participado en la implementación del primer servicio sobre la PIDE, que es constitución de empresas en 72 horas. A RENIEC, a SUNAR, al Colegio de Notarios de Lima, al Colegio de Notarios de San Martín y Colegio de Notarios de Lambayeque, y las cerca de 150 notarías que participan en el servicio. Dejamos. Entonces, ¿qué es lo que impulsa finalmente a que se desarrollen estas plataformas, estos avances? Es el tema del desarrollo económico, el crecimiento económico. ¿Cuál era la meta en ese entonces? Que en 72 horas se constituye una empresa. Y para eso se necesitaba el actuar de varias entidades, SUNAR, SUNAT, Banco de la Nación y otras entidades. Entonces, hasta este punto podemos darnos cuenta de que lo que está impulsando a esto, al tema de la simplificación administrativa, mucho tiene que ver el crecimiento económico. Ya, ahora, el siguiente año, 2013. Un año histórico, porque en ese año se aprueba la gestión pública. Aquí tenemos esta política. A ver, creo que tengo problema. Acá ya, cargo más bien de manera rápida. Entonces, posiblemente nosotros hemos visto este cuadro, estemos familiarizados con este cuadro. La Política Nacional de la Modernización de la Gestión Pública se sustenta en 5 pilares y 3 ejes transversales. Pilares, ¿cuál es? El tercer pilar, bajamos aquí, dice simplificación administrativa. Entonces, que esté dentro de una política, ¿qué significa? Que se le va a dar prioridad pública. ¿Qué se hizo? Es incluir como parte de la modernización de la gestión pública la simplificación. ¿Qué sucedió el año 2015?
el 2015 se crea el sistema único de trámites. Lo que se buscaba con este sistema y publicación de los TUPA. Y aquí tenemos una página de esta plataforma sobre este sistema. A ver, creo que está un poco lento. Ya, a ver, esperemos un momentito. Ya, este es ese sistema. El sistema único de trámites. Si queremos más información, aquí tenemos estos datos, esta información. Y si queremos, por ejemplo, nosotros ya empezar a usar, si trabajamos en un área relacionada con atención al ciudadano, nos va a pedir esta información. Que enviemos a este correo de la PCM estos datos, nombres, DNI, de qué organización, el cargo, el correo electrónico. Entonces, aquí hay una página donde tienes que poner un usuario y contraseña que te va a asignar PCM. Seguimos entonces. Eso sucedió en el 2015. Se creó este sistema único de trámites. Otro hito histórico, el año 2016. El año 2016 en marco al con las plataformas de acción itinerante. Ahí, por ejemplo, están los PIAs, esos buques, los tambos. Pero este programa país es en marco a la OCDE, que se indica implementar políticas efectivas. O sea, anteriormente vamos a continuar entonces. Ya no voy a poner los videos. Cuando ya tengan el material van a poder acceder a estos videos que son bastante cortitos, que básicamente van a ejemplificar un poco lo que estamos mencionando. Gracias, Catherine. Entonces, nos quedamos, aquí tratamos el año 2016, ahora vamos a pasar al año 2018. El año 2018, ¿qué sucede ese año? A ver, existen una serie de trámites que se realizan en las entidades públicas del gobierno regional, del gobierno local, pero que varía de un gobierno regional a otro, de una municipalidad a otra, es diferente. Entonces, lo que se hace es que desde el gobierno nacional se estandariza esos trámites. Sale decretos supremos en el cual indica que estos trámites, cada sector lo trabaja. Trabaja turismo, producción, otros sectores, e indica estos trámites se tienen que realizar de la siguiente manera. Entonces, todas las entidades empiezan a trabajar sus trámites siguiendo estas indicaciones. Por ejemplo, aquí vamos a ver que mediante decreto supremo 184, esto corresponde al sector turismo, aquí indica, al sector turismo, se establecen 16 procedimientos administrativos. Entonces, los gobiernos regionales, ellos también tienen competencias en lo que es el tema de turismo, sus procedimientos administrativos tienen que adecuar a lo que está establecido en este decreto supremo. No voy a descargar estos archivos, ustedes cuando tengan este material, ingresen y van a ver en esta tabla, en este anexo 1 y en este anexo 2, el detalle de cada uno de estos procedimientos administrativos. De esa manera se logra simplificar el trabajo que van a realizar en los gobiernos regionales, porque ya se estandariza. Lo mismo van a hacer otros sectores. Esto era solamente como un ejemplo. Entonces, el 2018 se comienza con el tema de estandarizar los procesos administrativos desde el nivel nacional. Siguiente año, el 2021. ¿Qué sucede en ese año? Se aprueba un reglamento. Ese reglamento es de la calidad regulatoria, análisis de calidad regulatoria. Tal vez en algún momento hemos escuchado este tema, análisis de calidad regulatoria. ¿Qué significa? A ver, vamos a poner en palabras sencillas. El Estado tiene dos roles.
El primer rol es dar bienes y servicios a la población, servicios educativos, servicios de seguridad, de identificación. En el caso de bienes, por ejemplo, los programas sociales, algunos de ellos dan dinero, otros de ellos dan productos de consumo, entonces ahí tenemos los bienes y servicios, es un rol prestacional. Y el otro rol es el de regular, es el rol regulador. Entonces, existen demasiadas normas, demasiados trámites que se debe realizar. Y lo que se va a buscar con este análisis de calidad regulatoria es reducir, porque algunos te piden que tengas un formato, que traigas otro formato, que traigas esta copia, entonces se demora demasiado. Aquí vamos a ver, este es un video así bastante resumido sobre este tema de la calidad regulatoria. No, lo dejamos de lado, va a haber problemas con el internet. Entonces, cuando tengan el material, en este video bastante cortito, va a hablar sobre este tema del análisis de la calidad regulatoria. Y finalmente, ¿qué sucede el año pasado, 2022? A fines de año, se aprueba una nueva política de modernización de la gestión pública al 2030. Entonces, actualmente, lo que vimos anteriormente, eso de los ejes, de los pilares, ya no está vigente. Cuando nos hablan de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, tenemos una nueva política. Entonces, sería interesante que revisen, hay algunos cambios en la metodología. Aquí voy a mostrarles, este cuadrito, una imagen. Aquí tenemos... Aquí. Entonces, este es su modelo conceptual. Vamos a ponerle un poquito más grande. Anteriormente se trabajaba en función a los pilares. Y aquí tenemos cómo se va a trabajar ahora. Entonces, aquí tenemos al ciudadano. Entonces, el eje de esta política son los ciudadanos. Está compuesto por las políticas públicas y la regulación, las estrategias de intervención, los bienes y servicios que se le da a la población, el tema de la gestión interna, los resultados. Se está dando importancia a los resultados que se va a obtener y son transversales el tema de seguimiento, evaluación y mejora continua y el estado abierto. Entonces, cuando escuchemos sobre la Política Nacional de Modernización, recordemos este gráfico. Ahí tenemos ese enlace para poder revisar a detalle. Listo. Entonces, estos son los hechos históricos que ha sucedido para lograr la simplificación administrativa. Ahora pasemos a los logros. Vamos a mencionarlo de manera general. ¿Qué logro se ha tenido? El primer logro es que se ha cambiado el enfoque. La simplificación administrativa como parte integral de la mejora de la calidad regulatoria. Entonces, aquí vamos a ver este cuadrito. El Estado sabemos que se encarga de la parte regulatoria. Tiene dos roles, prestacional y también de regular. Y si tus regulaciones que realizas están bien diseñadas, puede impactar de manera positiva en la ciudadanía. Pero si están mal diseñadas, aquí lo tenemos, si están mal diseñadas, puede perjudicar el trámite que realizan las empresas, el trámite que realizan las personas. Entonces, ¿qué cosa debe realizar el Estado? Tiene que revisar de que esos procedimientos, esos trámites que se tenga, son o no necesarios. Mira, aquí tenemos un dato. Entre el año 2015 y 2019 se han emitido más de 55,000 regulaciones. Imagínense la cantidad de regulaciones que tenemos en el Perú, más de 55,000. Y 977 son que han sido aprobados con rango de ley. Y el otro dato es que de este total, de los más de 55,000, el 99% está a cargo del Poder Ejecutivo a través de sus ministerios. Entonces, imagínense la cantidad de trámites que se tiene que realizar. Y cuando vemos a nivel internacional, nosotros ocupamos, de 141 países, ocupamos el puesto 133 en lo que es el indicador de carga de regulación. O sea, estamos sobre regulados, existen demasiadas regulaciones.
Es por eso que se implementa este ACR, que es el análisis de calidad regulatoria. ¿Qué busca este análisis de calidad regulatoria? Reducir todos esos trámites, reducir todas esas cargas administrativas que existen. ¿Qué sucede entonces? Tenemos aquí dos cosas. A ver, tenemos normas existentes. Entonces, a esas normas existentes se le hace ese análisis. Y si no pasa este análisis de calidad regulatoria, simplemente se eliminan, quedan derogadas. Ahora, se desea o se pretende crear nuevos trámites, nuevas regulaciones. Si es que no pasa este análisis de calidad regulatoria, no se aprueba. Entonces, con esto vamos a ver más adelante algunos números, es que se empiezan a disminuir las cargas administrativas que tienen que pasar cada una de las personas de la ciudadanía que realiza trámites en el Estado. Entonces, ese es el otro logro que se ha tenido. Luego, el fortalecimiento de la institucionalidad para promover la simplificación administrativa. Entonces, lo que se realizó aquí, se fortaleció a la entidad que está encargada de este tema de la simplificación administrativa. ¿Cuál es esta entidad? La Secretaría de Gestión Pública, que pertenece a la PCM. Entonces, esta Secretaría de Gestión Pública es un ente rector de uno de los sistemas administrativos. Entonces, para poder mejorar esta simplificación administrativa, dentro de esta Secretaría de Gestión Pública se crea una subsecretaría de simplificación y análisis regulatorio. Y a esta entidad es que se le da esas funciones de simplificar. En primer lugar, tiene que elaborar, proponer, luego tiene que implementar y después evaluar las acciones que se realizan para simplificar el tema administrativo. Siguiente, se implementa el sistema único de trámites. Lo que vimos anteriormente también es un avance. Con este sistema, que es un sistema informático, se busca estandarizar el TUPA. Entonces, ya se tiene una herramienta informática. De esa manera, quien es el ente rector, en este caso la Secretaría de Gestión Pública, puede tener acceso a todos los TUPAs de las entidades públicas. Y como ya tiene esa información, puede revisar, puede evaluar toda esa información. Entonces, actualmente con este sistema, la Secretaría de Gestión Pública tiene acceso a todos estos textos únicos de procedimiento administrativo de las entidades. Siguiente. Se ha aprobado más de 200 procedimientos administrativos estandarizados. Entonces, los sectores ya están trabajando, ya están elaborando la estandarización de estos procedimientos, porque finalmente los sectores es a quien le corresponde. Los ministerios los que tienen que establecer cómo se va a realizar estos trámites. Y aquí, por ejemplo, tenemos esto es del Ministerio de la Producción. Aquí está, ¿ve? La estandarización del sector producción en materia de acuicultura, pesca, industria, micro y pequeña empresa y también el tema ambiental. Entonces, el sector establece los estándares y quienes los implementan son los gobiernos regionales. Entonces, ya se establece esa estandarización de los trámites. Siguiente avance, aquí tenemos, es la prohibición de exigencias a usuarios y otras medidas de simplificación administrativa. Entonces, en el año 2016 sale decretos legislativos buscando simplificar los trámites administrativos. Como que, por ejemplo, ahí es donde se implementa el Págalo.p. Tal vez algunos de nosotros lo hemos utilizado. Podemos pagar algunos trámites directo desde esta página. Si queremos ver un poco más, le vamos a dar clic. Este es un video por temas de internet. No lo vamos a visualizar en estos momentos. ¿Qué más? También se logra de que el primer certificado o copia certificada de tu denuncia policial sea gratuito. Entonces, si tú haces una denuncia policial, tienes el derecho a que te den una primera copia certificada de manera
gratuita. Lo siguiente es que si tu DNI se ha vencido, no es necesario de que cuando tú necesitas algún trámite, tiene que estar actualizado. Años anteriores, sí, tú ibas a hacer algún trámite, tu DNI estaba vencido y no te querían atender. En este año 2016 se establece un paquete simplificador en el cual dice que si tú tienes un DNI vencido, normal, puedes realizar el trámite. Y actualmente queremos realizar un trámite con un DNI vencido, podemos realizarlo. Otra simplificación que se logra es el certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad te pueden dar en todo establecimiento de salud del MINSA. Cuando la discapacidad es evidente, no necesitas llevar documento, no necesitas que te hagan una evaluación, nada de eso. De manera automática, los establecimientos de salud están obligados a emitir este certificado de discapacidad. Y así se emiten otras normas, otros documentos, buscando la simplificación administrativa. Y aquí un dato a resaltar es que en los años anteriores se comenzó con el tema de las empresas, del crecimiento económico, pero aquí podemos ver ya que va más dirigido hacia las personas. El tema de denuncias lo realizan las personas, el tema de identificación es de las personas, de la vigencia del DNI también. Entonces aquí ya vemos que se va orientando más a la ciudadanía. También se modifica la Ley de Procedimiento Administrativo General. Aquí, por ejemplo, algo a rescatar es que se ampliaron los supuestos para calificar procedimientos administrativos de aprobación automática. A ver, hay algunos trámites que se realizan de manera automática y la verificación se puede realizar de manera posterior. Como vimos en el video, en uno de los primeros videos, mencionaba la licencia de funcionamiento. Ahí menciona que en 2 horas te daban la licencia de funcionamiento. No significaba que en esas 2 horas iban a ir a tu local, verificar todo eso. No, no era necesario. ¿Por qué? Porque ahí primaba lo que es el principio de la veracidad. ¿Qué significaba? Que lo que yo estoy diciendo es cierto. Después podían ir a verificar, revisar de que cuente con las medidas de seguridad, todo lo que corresponda. Pero ahí ya te daban tu certificado para tu licencia de funcionamiento y la verificación se iba a realizar de manera posterior. A eso es que se refiere a esos procedimientos administrativos de aprobación automática. Hay otros trámites también que se puede realizar, como es el tema, por ejemplo, de la emisión del DNI. En la emisión del DNI no necesitas llevar ningún otro documento, o sea, ya está mucho más simplificado. Siguiente. Aquí, el último. El uso de la plataforma de interoperabilidad como herramienta de simplificación administrativa. Lo que mencionamos anteriormente, el PIDE. Entonces, con esto se denota que las tecnologías de información y comunicación, las TICs, es un factor muy importante si es que se quiere mejorar el tema de la simplificación administrativa. Entonces, estos son los avances que se ha tenido en lo que es la simplificación administrativa. ¿Y qué está faltando? ¿Cuál es la agenda pendiente? A ver, tenemos aquí incrementar los servicios públicos digitales. Con el tema de la pandemia, muchos de los servicios, muchos de los trámites se pasaron a la parte digital. Entonces, se espera de que eso continúe. Ya estamos en una etapa donde se está superando la pandemia. Entonces, esos trámites que podíamos realizar de manera digital, se espera que se continúe y que también otros trámites se vayan a ampliar. La siguiente agenda que está pendiente es avanzar en el uso de aplicativos informáticos. Actualmente existen una serie de aplicativos y muchas de las entidades públicas ya tienen sus propios aplicativos, pero hay otros que no. Entonces, lo que está pendiente todavía es que se continúe con la implementación de los aplicativos y posiblemente más adelante se vaya a consolidar en unos cuantos aplicativos, porque si no, imagínense cuántas entidades existen y cuántos aplicativos tendríamos que instalar en nuestro celular. Uno para el Banco de la Nación, la SUNAT, PSIS, no sé, tendríamos infinidad de aplicativos y se llenaría nuestro celular. Entonces, actualmente se está buscando avanzar con el tema de los aplicativos y después consolidar
O sea, tener aplicativos que consoliden información de diversas entidades. Luego también se tiene como agenda pendiente fomentar y acelerar la adopción de medidas de simplificación administrativa en todas las entidades. Actualmente se está haciendo bastante énfasis en lo que son gobiernos regionales y gobiernos locales, pero también tenemos otras entidades públicas. Entonces, la idea es abarcar a todas las entidades públicas. Lo siguiente es promover la simplificación administrativa en los gobiernos regionales y locales. Bueno, tenemos tantos gobiernos locales, hay algunos que son muy pequeños, entonces todavía no se está llegando a todas esas entidades. Y luego de eso tenemos que supervisar, tenemos que revisar. O sea, tú puedes sacar directivas, puedes tener lineamientos, sin embargo, si es que no haces una verificación, si es que no haces un seguimiento de la implementación, no se va a avanzar mucho. Lo siguiente es promover la participación del sector privado, de las empresas, de nosotros, que participemos en este tema de la simplificación administrativa. Y finalmente tenemos promover el uso de la identidad digital. Tal vez algunos de ustedes acá tengamos nuestro DNI electrónico. Entonces, con el DNI electrónico podemos tramitar de manera electrónica algunas cosas. Sin embargo, necesitamos un certificado digital, que normalmente es como un USB, tú conectas y con eso puedes hacer firmas digitales. Pero eso recién se está comenzando, básicamente es en las entidades públicas, pero más adelante se esperaría que cada uno de nosotros no tengamos que firmar en papel y llevar el trámite, sino poder firmar de manera digital. Entonces, eso también es algo que está todavía pendiente está en proceso de desarrollo. Esto es con respecto a la simplificación administrativa. Ahora vamos a pasar desde la perspectiva de los usuarios. Entonces, aquí vamos a retroceder un poco sobre lo que hemos mencionado, sobre la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública del año 2013, que, mencionamos que era hasta el 2021, ya no está vigente, pero ¿qué decía en esa política? Decía que la razón de ser de la gestión pública es servir a los ciudadanos. Sin embargo, en ese entonces, ¿cómo funcionaba? ¿Cómo es que se trabajaba? La gestión pública se trabajaba bajo un enfoque de oferta. ¿Qué significa eso? Que mis servicios yo doy en función a cómo estoy actualmente como entidad. Por ejemplo, mi horario de atención o mi horario del ingreso y mi personal que tengo es de 8 a 1, por ejemplo. Y su hora de almuerzo es de 1 a 2:30, esa hora y media no voy a atender nada, y luego de 2:30 a 5:30 de la tarde, por ejemplo. Un horario rígido, un horario que se adecuaba a lo que tenía la entidad, a cómo era su organización, a los equipos, todo eso. Entonces, era supeditado a cómo se encontraba la entidad en ese momento. Entonces, lo que se busca con esta política es cambiar ese razonamiento y que la gestión pública sea bajo un enfoque de demanda. ¿Qué quiere decir? Que me organice de acuerdo a la necesidad que tienen las personas, que tienen mis usuarios. Entonces, para contarles como una experiencia, normalmente el Banco de la Nación atiende hasta las 5 de la tarde. Entonces, hace algunos años, en una entidad donde trabajaba, cerca había un Banco de la Nación. Y para poder hacer ese trámite tenía que salir a la 1, me iba corriendo al banco y a esa hora todos salían y estaba lleno. No terminaba mi trámite, me quedaba sin almuerzo y era un problema. Entonces, lo que hicieron allí es hacer algunos ajustes en los horarios. Entonces, un grupo de personas ya no ingresaba a las 8, sino ingresaba a las 10 y tenía que quedarse hasta las 7 de la noche. Entonces, yo salía de mi trabajo a las 5 de la tarde, iba al banco, tranquilamente tenía 2 horas para poder realizar el trámite. Entonces, esa es una gestión enfocada en la demanda, enfocada en la necesidad, enfocada en la situación que tiene mi usuario y no centrarme en cómo yo estoy como entidad. Lo que se busca entonces con eso es revertir esa forma de pensar de las entidades públicas. Aquí tenemos una lectura que es bastante interesante. A ver, vamos a un momentito que cargue.
Ya, lo vamos a reducir. Esto es una lectura sobre el fin del trámite interno. Ciudadanos, burocracia y gobierno digital del Banco Interamericano de Desarrollo. Parte de la información que he trabajado lo he sacado de aquí, de esta publicación. Aquí tenemos datos estadísticos, comparaciones. Esto es un estudio que se realizó a nivel América Latina. Entonces, aquí tenemos bastante información. La lectura es bastante sencillita. A ver, creo que por el tema del internet no va a cargar. Hay algunas informaciones que me hubiera gustado compartir. Para cuando tengan el material, ustedes mismos van a revisarlo. Hay bastante información interesante sobre lo que es estos temas de los trámites que realizamos en la gestión pública. Listo, entonces este material vamos a poder acceder a través de este enlace. Este librito que estamos viendo aquí es un enlace para esa lectura. Ya, entonces ahora vamos a ver la experiencia ciudadana. En lo que es la experiencia ciudadana, a pesar de que se había planteado una política de simplificación administrativa, tenía su plan, a pesar de que se tiene una política nacional de modernización de la gestión pública, a pesar de que se hizo ese cambio de enfoque, ya no basado en lo que es la oferta o cómo está la entidad, sino basado en la demanda, todavía persisten muchas trabas en los trámites que nosotros realizamos en las entidades públicas. ¿Y a qué se debe eso? A ver, aquí tenemos este cuadro. Si nosotros desarrollamos una política, para poder implementar esa política, vamos a necesitar de instrumentos. Entonces se decidió simplificar los trámites administrativos. Muy bien, es una política. Una política es una decisión. Pero para poder llevar a cabo, para poder aterrizar esa política, ¿qué necesito? De instrumentos. ¿Instrumentos como qué? Leyes. Leyes para que se cumpla lo que se establece en estas políticas. ¿Qué más? Estrategias y los planes. Por ejemplo, ahí tenemos un plan. Ahí mencionamos anteriormente que para la simplificación administrativa se trabaja un plan. Necesitamos también incentivos. Incentivos y las sanciones van juntas. ¿Incentivos qué son? Tú haces algo y te voy a dar una recompensa. La entidad logra algún indicador, te voy a dar un incentivo. La sanción ¿qué es? Si no cumples con eso que está establecido, vas a recibir una sanción. Entonces, estos dos son instrumentos también utilizados para implementar las políticas, los incentivos y las sanciones. El tema de la información y también el tema presupuestal. Es necesario también destinar presupuesto para poder implementar una política. Entonces, es debido a estos temas que todavía persisten las trabas, las dificultades en la gestión pública. Y aquí tenemos otro dato. A ver, en América Latina se hizo como una encuesta a 25 países. De esos 25 países, solo 9 países aplican encuestas de cómo se está realizando o cuánto es la satisfacción de los que realizan trámites en el Estado. 10 realizan observación directa de la prestación. 4 incluyen preguntas sobre sus trámites en sus encuestas. Entonces, ¿qué significa? Que son pocos los gobiernos que hacen un esfuerzo para conocer la experiencia ciudadana en los trámites, en el acercamiento que tienen a sus instituciones. Y aquí tenemos algunas herramientas bajo las cuales podemos conocer la perspectiva que tiene el usuario. Tenemos, por ejemplo, herramientas cuantitativas. Ahí podríamos hablar de las encuestas, las entrevistas cuantitativas, las observaciones de campo no experimental. También tenemos herramientas cualitativas, como los grupos focales o observación directa. Y también hay innovadoras. Por ejemplo, en lo que es Viaje del Ciudadano. Esta es una lectura. Son, como su nombre indica, herramientas innovadoras, en el cual, a ver, rutas ciudadanas, en el cual se hace uso de metodologías que se han trabajado en Francia y el Reino Unido sobre la ruta ciudadana. ¿Y qué significa la ruta ciudadana? Significa la etapa de vida que nosotros, lo que vimos en una de las partes, que durante toda nuestra etapa realizamos trámites. Entonces, este material
trata sobre ese tema. De las experiencias que se ha tenido, a ver, vamos a bajar un poquito más aquí, de las experiencias que se ha tenido en Francia y en el Reino Unido. Aquí, por ejemplo, podemos ver por etapas de vida, en lo que es nacimiento o adopción. Vamos a poner un poquito más grande, aquí. Nacimiento o adopción, licencias de maternidad, atención prenatal, registro de nacimiento, beneficios, fondo fiduciario, inicio de educación básica, y así, en el tema de matrimonio, beneficios, impuestos, registros, cambio de nombre, la compra de casa. Entonces se hace como un resumen de todo lo que nosotros pasamos a lo largo de nuestra vida. En base a eso se trata de sistematizar los trámites que van a realizar cada una de estas personas. Esta lectura es bastante corta y también agrega una sección de preguntas. Tú lees y una parte te dice un cuestionario de autoevaluación, te hace unas preguntas, entonces es bastante interactiva también este material. Esto es entonces una herramienta innovadora. Y otro también que es lienzo de propuestas de valor, aquí hay un video donde resume un poco. Esto se aplica más a lo que es el sector privado. Ya. Entonces, en el Perú no es usual, no es una práctica común que las entidades públicas hagan esos esfuerzos, hagan esas encuestas, apliquen metodologías innovadoras para saber sobre la experiencia las experiencias de sus usuarios. No es una práctica común. Tal vez alguna que otra entidad lo realizan, pero de manera general no es una práctica usual saber sobre la experiencia ciudadana. Ahora vamos a ver algunos logros que se ha tenido sobre este tema. Se creó lo que es la Subsecretaría de Calidad de Servicios. Entonces, teníamos la presidencia del Consejo de Ministros, que es PCM, y dentro de la PCM, el que es rector de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública es la Secretaría de Gestión Pública. Pero dentro de eso ya se empieza a organizar. Y una de esas subsecretarías que se crea es esta Subsecretaría de Calidad de Servicios. Y de esa manera ya se demuestra ese apoyo político buscando mejorar la calidad de las atenciones. Otro logro que se ha tenido, aquí tenemos, es identificar los conductores que impactan en la satisfacción ciudadana. ¿Y qué son esta palabra? Recordemos que son los conductores. Los conductores son los atributos que podemos medir que están presentes durante la entrega de los servicios. Y estos conductores impactan de manera directa en la satisfacción de las necesidades y expectativas que tienen las personas. ¿Y cómo podemos saber sobre estos conductores? A través de encuestas. Entonces, es por eso que la Secretaría de Gestión Pública llevó a cabo 3 encuestas. El año 2019, a ver, vamos a ver esta primera encuesta, vamos a ver algunos resultados. A ver, esto es 2017, 2019 y 2021. Se hizo encuestas. Entonces, esta es la encuesta sobre la satisfacción de manera general. A ver, aquí tenemos datos, nuevamente está subdividido por Lima, el interior del país, organismos públicos, entre otros. Veamos solamente en qué entidades han terminado muy satisfechos. A ver, en la entidad donde han hecho algún trámite y han terminado muy satisfechos del trámite que han realizado es en las empresas públicas. Empresas públicas, por ejemplo, Sedapal es una empresa pública, las cajas municipales son empresas públicas. Entonces, en las empresas públicas, sí, un buen porcentaje han terminado muy satisfechos. ¿Dónde estaban menos satisfechos? En la UGEL. En la UGEL, que es de educación, las unidades de gestión educativa no han terminado satisfechos, solamente el 6%. Luego tenemos otro cuadrito acá. A ver, ¿cuál es lo que más impacta en la satisfacción general? Y el mayor porcentaje se lo lleva la atención del personal. Entonces, es muy importante cómo te reciben. Tú vas a una entidad, haces el trámite, te recibe renegando, está de buen humor, esas cosas de cómo
cómo es que la persona te trata, el que está en ventanilla o en otros ambientes, cómo te trata, cómo es la atención del personal, influye bastante en la satisfacción, aún por encima del resultado de la gestión. O sea, así sea, haces un trámite y así sea tal vez negativo, no sale como tú habías planeado, pero si has recibido una buena atención, eso va a impactar en la satisfacción de la atención. Y si queremos ver los resultados de esta encuesta, aquí solamente he copiado algunos cuadros, lo tenemos en este librito. Queremos saber qué otros resultados más se ha obtenido de esta encuesta nacional de satisfacción del año 2017. Aquí está el material. Yo jalé solamente 2 cuadritos, pero aquí tenemos mayor información. Siguiente, la segunda encuesta se realizó el año 2019. Y de manera rápida vamos a ver. Aquí ha habido algunos cambios. En este caso, en los ministerios es donde ha habido mayor cantidad de personas que han terminado muy satisfechas. Y en los gobiernos regionales son pocas las personas que han terminado muy satisfechas, solo el 7%. Y también tenemos otros datos que podemos revisar a detalle. Entonces, ha habido un cambio. Ahora es en el ministerio donde hay más personas que están muy satisfechas y en el gobierno regional hay menos personas. También el material, nuevamente, lo tenemos aquí en este librito, es un acceso. Y la tercera encuesta que se llevó a cabo hace poco, el año 2021. Y aquí también tenemos resultados. A ver, nuevamente, ¿dónde han terminado más satisfechos? En los trámites que han realizado en el ministerio. ¿Dónde han terminado menos satisfechos? En los gobiernos regionales. Ahora, el otro dato también es bastante interesante, creo que es esto. Aquí lo dividen por macroregiones. A ver, en las macroregiones van a hacer algún trámite con sus entidades. Entonces, ¿dónde terminan más satisfechos? En la región norte. Esto es del 2021. ¿Y dónde han terminado menos satisfechos? En la región sur. Entonces, en los gobiernos regionales, en las municipalidades de la región sur, la población, las personas que han ido a hacer algún trámite a sus entidades públicas, han terminado menos satisfechas. Tenemos aquí también, a ver, más cuadros. Lo vamos a ver así de manera general. ¿Cuál es lo que impacta más en la satisfacción? El trato. Entonces, tenemos que tener cuidado sobre cómo tratamos a las personas, cómo les saludamos, o tal vez no los saludamos, con una sonrisa o renegando. Es muy importante ese punto porque influye en lo que es la satisfacción. Luego también está el tema de la información. ¿Qué significa? Que quien va a atender a la persona tiene que saber la información que está dando, tiene que conocer a detalle y no mandarle una oficina a otra oficina. No, la persona que va a atender tiene que saber o tiene que conocer toda la parte que le corresponde a su área. Y así tenemos también otros puntos que influyen en la satisfacción de los usuarios. ¿Queremos ver los resultados de esta encuesta? Lo tenemos aquí. Entonces, ¿queremos ver más a detalle? Aquí tenemos de la primera encuesta, la segunda encuesta y la tercera encuesta. Ahora, lo siguiente es sobre la plataforma de gestión de reclamos. Entonces, no siempre vamos a terminar satisfechos y algunas personas no dicen nada. Me atienden mal, pero no digo nada. Me voy y internamente puedo estar renegando. Pero hay otros que sí quieren expresarlo. Entonces, el 2011 es que se modifica el alcance del libro de reclamaciones y se convierte en un instrumento, en una herramienta de calidad. ¿Por qué? Porque ahí voy a poder recoger los comentarios, las observaciones que tienen los ciudadanos respecto al servicio que han recibido. El año 2018 se identifican algunos espacios, algunos puntos de mejora para ya reconocer la percepción de la ciudadanía.
pero no solamente la ciudadanía, sino también la percepción de los servidores, porque hasta esa fecha nos enfocábamos más en los reclamos que presentaban, pero también es necesario conocer sobre cómo se sienten o la percepción que tienen los servidores, los que trabajan. Entonces, a partir de este año 2018, se empieza también a buscar saber la opinión de los servidores civiles sobre el tema de los reclamos. En el 2020 se estableció el alcance, las condiciones, los roles, responsabilidades y las etapas del proceso de la gestión de reclamos. Ya se estableció toda una secuencia en ese año. El 2021 se aprueba una norma técnica para la gestión de los reclamos. Ahí ya se establecen lineamientos generales. Y el año 2022, año pasado, se aprueba un manual de identidad visual de la plataforma de reclamos. ¿Qué se busca entonces? Que esté estandarizado, que todos utilicen una plataforma similar. Y aquí podemos ver algunos datos. Avance de la implementación de la plataforma digital de reclamos del Estado. ¿Quién es la entidad que mayor cantidad de reclamos ha registrado? Migraciones. Mira, imagínense, más de 37,000 reclamos. ¿Qué significa? Han escuchado posiblemente ustedes en las noticias que hubo un tiempo en que Migraciones estaba demorando demasiado en emitir los documentos. Y aquí tenemos los datos. La siguiente entidad es SUNAR, y así tenemos otras entidades que han registrado mayor cantidad de reclamos. Luego tenemos la implementación del libro de reclamaciones, pero de manera digital. Esto tuvo un fuerte empuje en lo que es la pandemia. Entonces se establece una estrategia para poder implementar. Y la estrategia va del 2021 o comienza el 2021 hasta diciembre del 2023. Entonces para diciembre del 2023 ya todas las entidades, este año estamos 2023, ya todas las entidades ya deberían de tener implementado su libro de reclamaciones digital. A ver, unos datos. Al cierre del 2022, 207 entidades de los 3 niveles de gobierno ya tenían implementados. Pero 207 es muy poquito. ¿Cuántas entidades existen a nivel nacional? Entonces, posiblemente vaya a ser un poco complicado llegar a esta meta que nos hemos establecido para diciembre del 2023, pero ya se está avanzando. Hay 207 entidades, posiblemente hayan incrementado estos meses, pero a ese corte teníamos esas entidades. Y el plazo máximo que se tiene para resolver los reclamos son 30 días hábiles, pero con esta plataforma digital se ha logrado un promedio de 10 días hábiles. En promedio, en 10 días hábiles se están atendiendo esos reclamos y el plazo máximo es de 30 días. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, a ver, vamos a darle clic. Este es el libro de reclamaciones del Ministerio de Educación. Bastante sencillo registrar algún reclamo, está básicos. A ver, mejor no, a ver, el internet está lento, ya. Entonces, cuando tengan el material van a poder acceder y ahí mando un enlace directo a lo que es el Ministerio de Educación y aquí tenemos también de la RENIEC, si no me equivoco. Son 2 libros de reclamaciones digital. Luego, también en el tema de las asistencias técnicas se han ido implementando a nivel nacional. En este caso corresponde a la Secretaría de Gestión Pública, se ha hecho uso de las experiencias que mencionamos en esa lectura de herramientas innovadoras, de las experiencias que han tenido Francia y Reino Unido en lo que es el ciclo de vida, o sea, ya establecer trámites por ciclo de vida. A ver, por ciclo de vida. ¿Y cuáles son los que se han priorizado? Aquí lo tenemos. En caso del Perú, a ver, están 7 eventos de ciclo de vida. Fallecimiento de un familiar, Aprendo en Casa, por ejemplo, también se basó de esa estrategia, la obtención del carnet de discapacidad, la demanda de alimentos, la sucesión intestada, licencias de funcionamientos y registro de contrato de trabajador extranjero. Entonces son algunos de los eventos de vida que se han venido implementando, pero hay otros más. Luego, lo siguiente es las evidencias sobre las trampas administrativas que enfrentamos los que trabajamos en el sector público.
O sea, no solamente los usuarios, las personas que van a hacer trámites afrontan estas dificultades, sino también los que internamente trabajamos en la entidad. Día a día, nosotros internamente en cada una de nuestras entidades hacemos trámites. Y ahí se ha evidenciado también problemas. Y se hizo una encuesta. Se hizo una encuesta que se llamaba Hablemos sin trabas, donde se le entrevistó a cada uno, bueno, se hizo ahí una selección de las entidades a quienes se va a llevar a cabo esta encuesta. Es como una encuesta piloto. Y ¿cuál es la principal traba que existe en tu entidad? Y uno de los que aquí salió elegido como una de las trabas es la traba en la gestión de los viajes y viáticos. Entonces, ¿qué sucedía? Tenías que firmar un montón de formatos para poder acceder a los viáticos, y es por eso que se empezó a trabajar con el Ministerio de Economía y Finanzas para simplificar este tema de los trámites de los viajes y viáticos. Entonces, no solamente los usuarios externos a la entidad afrontan estas dificultades en las gestiones, en los trámites que realizan, sino también existen estos problemas de manera interna. Y luego tenemos una primera encuesta nacional para mejorar la gestión pública que se desarrolló el 2020, pero lamentablemente el 2020 había pandemia, entonces se trabajó de manera digital. Y aquí tenemos algunos de los resultados. A ver, ¿en dónde existen mayor cantidad de trabas? En el 38% respondió que en recursos humanos. Luego el 37% en la gestión pública, el 19% en abastecimiento y el 10% en presupuesto público. Estos son los resultados de más de 14,000 encuestados. Entonces son herramientas que se han venido implementando, encuestas que se han venido realizando para saber esa percepción de dónde es que existen la mayor cantidad de trabas, las gestiones que se realiza, no solamente externo, como menciono, sino también de manera interna. Y finalmente tenemos aquí instrumentos para promover la innovación. Y se aprobaron o se trabajaron dos instrumentos. Una guía de buenas prácticas en innovación pública que se ha trabajado a través de 10 preguntas. Se ha tratado de sistematizar, hacerlo lo más sencillo posibles. Entonces, en esta guía, nuevamente recalcar, son lecturas bastante sencillas. Lo que se busca es incentivar las buenas prácticas de innovación a través de 10 preguntas. Aquí lo tenemos, es una lectura que también se les está dejando para que puedan revisar sobre el tema de la innovación. A ver, la otra herramienta que se trabajó es las orientaciones para una gestión pública innovadora. Ya, aquí lo que se busca es que el servidor civil tenga una mentalidad sobre la gestión pública innovadora, o sea, no hacer lo mismo que siempre hemos hecho. También aquí tenemos esta lectura para que ustedes puedan revisar más a detalle sobre algunas orientaciones que ha dado la Secretaría de Gestión Pública para promover la cultura innovadora en las instituciones. ¿Cómo accedemos a estas lecturas? Dándole clic en estos libritos que tenemos aquí. Ya. Estos son los logros y avances. ¿Y qué agenda pendiente tenemos en este tema? Las siguientes: fortalecer el cambio de enfoque. Pasamos de un enfoque centrado en la entidad a un enfoque basado en la demanda ciudadana. Entonces, a pesar de que hay políticas que está implementando, todavía falta fortalecer. El otro es la toma de decisiones basadas en evidencia. Entonces, si yo quiero hacer alguna mejora, algún cambio, no es suficiente que yo crea, que yo suponga. No, tiene que haber evidencia del por qué yo quiero hacer una mejora. ¿Y cómo puedo obtener esa evidencia? A través de herramientas que hemos mencionado. Por ejemplo, uno de ellos son las encuestas.
La otra agenda pendiente que es continuar con los espacios de consultas a los servidores civiles y directivos. Entonces, no basta con la población saber a los usuarios cuáles son los principales trámites o trabas que tienen, sino también internamente tenemos que consultar a nuestros trabajadores, tenemos que consultar también a los directivos. Ese es todavía un tema que poco se ha venido desarrollando. Luego, la agenda de reformas de los sistemas administrativos. En la gestión pública, nosotros trabajamos en base a los 11 sistemas administrativos. Entonces, estos sistemas administrativos lo que establecen es las reglas de juego de cada uno de los procesos que vamos a realizar en tesorería, contabilidad, abastecimiento, recursos humanos, presupuesto, inversiones y todo lo demás. Entonces, todavía no se ha llegado a este tema de los sistemas administrativos. ¿Qué otra agenda tenemos pendiente de implementar? Lo que son las mejoras identificadas. Ya, a través de estas encuestas que hemos visto que se han realizado, también hay encuestas piloto a los servidores civiles, entonces se ha identificado algunas mejoras, pero eso se tiene que implementar. Y finalmente, fomentar el tema de la innovación. Esas dos publicaciones que les mostré buscan eso, fomentar el tema de la innovación. Eso también está todavía como una agenda pendiente. Ahora, de estos dos puntos de la simplificación administrativa, el material que hemos trabajado lo tenemos aquí. Este es un documento de política en el cual podemos acceder. Lo que les he presentado es un resumen de este documento de política que ha sido publicado por la Secretaría de Gestión Pública. A ver, vamos a esperar que cargue. A ver, creo que está demorando un poco. Ya, entonces son documentos de políticas que ha ido son 7 documentos de política que ha ido publicando la Secretaría de Gestión Pública. El último que ha publicado es el año pasado, el 2022. Esto es, por ejemplo, sobre simplificación administrativa. A ver, un momentito, ya está terminando de cargar, creo. Ya, listo. Entonces, esta es la lectura. La simplificación administrativa en el Perú, avances y agenda futura. Lo que les he hablado es un resumen de esta lectura. Acá ustedes puedan revisarlo más a detalle. Luego también de la otra presentación que hablamos, esta presentación de las perspectivas del usuario, también es un documento de política. De ahí es que se ha extraído este material. Y finalmente vamos a ver el manual para mejorar la atención. Este manual lo tenemos aquí. Podemos darle clic. Sí es bastante para leer, tiene bastantes páginas. Este es el manual para mejorar la atención de la ciudadanía en las entidades de la administración pública. Aquí vamos a presentar un resumen de este manual. A ver, los objetivos. Comenzamos con los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Simplificación Administrativa. Tiene varios objetivos, en cual nosotros nos centramos en el objetivo número 3, que es desarrollar un modelo de atención al ciudadano y promover su implementación. ¿Quién es el encargado de implementar, de evaluar este plan? La Secretaría de Gestión Pública. Siguiente, el problema. ¿Qué problema existe? La atención de los servicios públicos no responde a las necesidades de los ciudadanos. ¿Y a qué se debe eso? ¿Cuáles son las causas? En primer lugar, la lentitud y centralización de los servicios públicos. Es muy lento el sector público para todo tipo de trámite. Los horarios de atención rígidos. Las entidades públicas tienen horarios de atención rígidos. 8, comenzamos a atender a las 8, terminamos a las 5. Entonces, ese es un problema porque debería de adecuarse a la demanda ciudadana. ¿Se puede hacer cambios? Sí, o sea, podemos ingresar tal vez, no sé, un grupo a las 8, otro grupo a las 10 o tal vez en otro horario para poder adecuarnos a la ciudadanía. O sea, no tenemos que trabajarlo en función de cómo es nuestra organización, sino en función de las necesidades que tiene la ciudadanía. La otra causa es la infraestructura. Es insuficiente. Puede ser ahí la infraestructura física y también la infraestructura tecnológica, y más aún en este tiempo tiene que ver mucho las TICs. Los trámites complejos,
Hay unos trámites donde te piden, entra a la página, imprime tal formato, rellena, registra, en la parte de atrás hay una guía, entonces es complejo estos trámites, te causa demoras. Esa es otra, entonces, de estas causas. La otra causa es la información desarticulada y poco difundida, y las relaciones inadecuadas entre el ciudadano y la administración pública. Estas son entonces las principales causas de que la atención no responde a las necesidades de los ciudadanos. Aquí vamos a tener algunos conceptos sobre cómo mejorar la atención a la ciudadanía. A ver, necesitamos contar con una administración moderna y transparente. Necesitamos recibir, desde la perspectiva de los ciudadanos, necesitamos recibir información clara, completa, oportuna y precisa. También necesitamos saber la información sobre los horarios de atención y estos deben estar visibles. El tema de las barreras arquitectónicas, tal vez, para las personas que tienen cierta discapacidad, acceder a la información que tienen las entidades, tal vez a través de sus páginas u otros medios, exigir los derechos cuando reconozca la Constitución y normas jurídicas, recibir una atención teniendo en cuenta las prácticas culturales. En los lugares donde tal vez hablan el quechua, el shipibo, en la parte selva, entonces la gestión pública tiene que adecuarse a la realidad de ese lugar, de ese ámbito geográfico. Y así tenemos otros conceptos claves en lo que es la mejora de la atención a la población. Pasamos al siguiente, los enfoques de mejora. A ver, aquí tenemos, ¿cuál es el objetivo principal de este manual? Es mejorar la calidad del servicio. Ahora, esa mejora de la calidad del servicio no podemos trabajarlo en una entidad, en otra entidad y las demás no. Tiene que trabajarse de manera conjunta. Luego vamos a ver sobre el estándar de mejora. El estándar de mejora se compone de la siguiente manera. A ver, es la sumatoria del modelo de satisfacción a la ciudadanía, pero ese modelo tiene que ser medido. ¿Y cómo lo vamos a medir? A través de instrumentos de medición. Ahí podemos tener encuestas, podemos tener indicadores, metas, entre otros. Y también ahí se tiene que sumar las buenas prácticas de atención al ciudadano. De la suma de estos tres, vamos a obtener los estándares en la atención de la calidad a la ciudadanía. Ahora, tenemos los estándares. ¿Cuántos estándares tenemos? 9 estándares. El primero de ellos es la estrategia y organización. ¿Cómo deben organizarse mis entidades públicas? Y aquí lo vamos a ver. A ver, el primer estándar, estrategia y organización. ¿Qué tenemos aquí? De que el tema de la atención a la ciudadanía, la mejora, debe estar en mis instrumentos de planeamiento. ¿Qué quiere decir? Que dentro de mi PI y dentro de mi POI deben estar considerados aspectos de mejora de gestión interna para lo que es el PI y para la parte operativa los aspectos de mejorar la atención a los usuarios. Entonces ya existe aquí una vinculación o al menos nos establece este estándar que tiene que estar dentro de mi POI. Pero si revisamos el POI de las entidades hay muy pocas que tienen implementado este tema de la atención al usuario dentro de sus actividades. Luego tiene que haber un responsable de la mejora de la atención a la ciudadanía. Las estrategias de comunicación, cómo vas a llegar a la población. Los incentivos y reconocimientos, o sea, si yo me establezco ciertas metas, tengo que establecer también incentivos para las entidades que los logran y también dentro de la entidad tiene que haber reconocimiento a los trabajadores, a los servidores civiles que cumplen con esas metas que se han establecido. El tema de la gestión de la calidad. Para esto, la Secretaría de Gestión Pública también ha desarrollado una guía de gestión de la calidad. La gestión de la seguridad y salud. En el tema interno,
tiene que ver mucho también el aspecto de la seguridad, o sea, como el ambiente laboral, donde se está trabajando, la señalización, por ejemplo, aquí tenemos que ver, todas las entidades tienen que tener su señalización. Luego tiene que haber una articulación intra e interinstitucional. ¿Qué hablamos ahí? De compartir información para afuera. Inter, de que cada una de las oficinas no tengan su información de manera aislada, que no sean islas. Lamentablemente eso sucede en algunas entidades, tal vez les ha pasado en su entidad. Cada una de las direcciones es una isla. Una dirección no sabe lo que hace otra dirección. Y a veces sucede que una información que necesita una dirección lo tiene la otra oficina. Pero como no hay esa coordinación, no saben que tienen esa información y se demoran en lo que es la atención a la ciudadanía. El segundo estándar de calidad es el conocimiento de la ciudadanía. Y aquí tenemos dos cosas. En primer lugar, tenemos que identificar sus necesidades y expectativas. ¿Qué son las necesidades? Pongamos un ejemplo, yo me enfermo, ya, entonces necesito una atención de salud, esa es mi necesidad. Y mi expectativa, ¿qué es? ¿Cómo yo espero recibir la atención? Voy a un hospital, ya, ahí me van a cubrir mi necesidad. Y la expectativa es que cómo me va a atender el médico, si va a haber los medicamentos necesarios, la infraestructura y otros aspectos más. Entonces tenemos que identificar cuáles son sus necesidades y sus expectativas. Y no es solamente identificar, sino también preguntarles. Se tiene que establecer mecanismos en los cuales se pueda tener la participación de la ciudadanía, encuestas de satisfacción, por ejemplo. Ese es el estándar número 2. El 3 es los canales de atención a la ciudadanía. Y aquí lo tenemos, el 3. Tenemos 4 canales de atención. En primer lugar, el más clásico, el más conocido, el presencial. ¿Quién no ha ido a hacer un trámite a una oficina? El segundo canal es el telefónico. El telefónico se ha desarrollado bastante en lo que es el sector privado. Hay préstamos, por ejemplo, hay trámites que tú puedes realizarlos sin necesidad de firmar. Te hacen una grabación y esa grabación tiene la misma validez que si hubieras firmado. Hay trámites bancarios que tú puedes realizar o puedes hacer trámites, no sé, cambio de operador, que te traigan un celular, el chip de tu celular, de manera telefónica. Entonces, en el sector privado esto se ha avanzado bastante. En el sector público, en el tema del COVID, se avanzó también bastante el canal telefónico. Entonces, el COVID ha hecho como una revolución en cómo se atiende. La idea es conservar. O sea, muchas entidades ya están volviendo a cómo trabajaban antes del 2020. No, la idea es conservar este tipo de canales. Canal telefónico. El otro es el canal virtual. Los trámites tienen que iniciarse y lo ideal es que concluyan de manera virtual. Pero si el trámite inicias de manera virtual, hay algunos que necesariamente vas a tener que ir a la oficina, pero aporta mucho de que lo puedes hacer desde tu casa. Este es entonces el tercer trámite, de manera virtual. Y el último es el canal itinerante. ¿Qué significa? Que la entidad se acerca a la ciudadanía. Y esto también se vio bastante en el tema del COVID, especialmente con el tema de los programas sociales. Por ejemplo, Pensión 65, Contigo, que atienden a personas con discapacidad, iban en módulos itinerantes a las comunidades, y ahí armaban su carpa, y estaba el de seguridad, y ahí empezaban a hacer la entrega del dinero a los adultos mayores. Y también a los que no podían desplazarse, le llevaban hasta su casa. Entonces, ese es otro canal. No todas las entidades lo van a poder cumplir, pero hay esa opción también de desplazarnos a ciertos lugares. Ese es entonces el canal itinerante. De estas 4 formas es que se puede atender: presencial, telefónico, virtual, y el último es itinerante. El cuarto estándar es la infraestructura. En cuanto a la infraestructura, tenemos estos 3. En primer lugar, son las condiciones del espacio físico, la infraestructura, o sea, cómo está tu edificación. Hay algunas infraestructuras que tú llegas, es bien bonito, todo limpiecito, iluminado, pero hay otras oficinas donde llegas, es tétrico, oscuro, no sabes a dónde ir. Entonces, se tiene que establecer condiciones adecuadas para poder atender a la población. El número 2 es la señalización y mapa de riesgos. Esto sí se ha venido implementando
casi todas las entidades públicas tienen su señalización, dónde está la salida, si hay en caso un sismo y hay puntos de reunión. Entonces sí, ya se ha avanzado bastante con este tema. Y el tercero es el tema del equipamiento. Las computadoras, los mobiliarios, los espacios que se destinan. Entonces ahí también se tiene que hacer bastante énfasis. El quinto es el proceso de atención a la ciudadanía. Cuando hablamos del proceso de atención, aquí lo hemos dividido, o sea, dividido en 5 etapas. En primer lugar es la orientación a la ciudadanía. Lo segundo es los pagos. Muchos de los trámites tienen un costo, entonces estos son los pagos que vamos a realizar por los trámites o los servicios. Luego necesitamos también de protocolos, cómo vamos a llevar la atención. También se ha venido avanzando bastante con los protocolos. Muchas entidades ya tienen establecido sus guías, sus manuales. Ingresa un nuevo personal, entonces ya sabe toda la secuencia de atención que debe realizar. El cuarto es trato preferente, equitativo y con pertinencia cultural. Por ejemplo, aquí tenemos las ventanillas diferenciadas para las personas con discapacidad, para los adultos mayores, para las gestantes y tal vez también otra población en riesgo. El tema de la pertinencia cultural, ya lo mencionamos, es de acuerdo a mi población que voy a atender. Y finalmente está la simplificación administrativa. Y hay mecanismos que se están estableciendo para simplificar los trámites. ¿Ha habido bastante avance? Sí. ¿Hay todavía otras cosas por trabajar? Sí. O sea, hay muchas cosas todavía que están pendientes. Pero sí ha habido varios avances, como lo vimos en la etapa de la simplificación administrativa. El sexto es el personal de la atención a la ciudadanía. Entonces, en este punto vamos a ver 2 cosas. El perfil de puesto para la atención a la ciudadanía. Entonces, aquí tenemos que tener en consideración al personal que vamos a contratar. No es que cualquier persona va a ingresar, no, tenemos que establecer un perfil de puestos. Y el número 2 es que una vez que ingrese ese personal, se tiene que hacer su inducción, se le tiene que capacitar. No es que ingresa ya aquí y empieza a atender a las personas, no, se le tiene que dar esa capacitación. Y con ese tema también hemos avanzado. O sea, la mayoría de nosotros, cuando hemos ingresado a trabajar, hemos recibido una inducción. Y algunas entidades, por ejemplo, para el tema de capacitación, recibe un curso que está en el PDP, en el Plan de Desarrollo de las Personas. Entonces, sí ha habido avances considerables en este punto. Ahora, el número 7 es la transparencia y el acceso a la información. Aquí tenemos, cuando hablamos de transparencia y acceso a la información, es que nosotros como ciudadanos podemos acceder a la información que genera las entidades. Y sí, hay información que está de libre acceso. Hay algunas restricciones, sin embargo. Si hablamos, no sé, en materia presupuestal, tenemos la consulta amigable. En materia de inversiones, está el banco de inversiones, podemos acceder a esa información. En el tema de planeamiento, hay una consulta de los planes que han sido aprobados. Hay páginas que te permiten acceder a bastante información. También para el tema de transparencia y acceso a la información, sí se ha avanzado bastante. Luego, el número 8 es la medición de la gestión. ¿Cómo lo vamos a realizar? A través de un seguimiento, monitoreo y evaluación de la atención a los ciudadanos. Eso es de manera interna, pero también tenemos que medir la satisfacción de la ciudadanía. ¿Cómo lo vamos a realizar eso? A través de las encuestas. Y luego también tenemos que trabajar reportes. De esa medición que vamos a realizar, de esas encuestas que vamos a realizar, tenemos que tener reportes. Y finalmente tenemos el número 8, que son los reclamos y sugerencias. Esto lo hemos visto que ya se ha establecido los libros de reclamaciones. Ahora último ya se tienen los libros de reclamaciones digital. Entonces también en este punto hay avances que se ha venido trabajando, más que nada en el tiempo de la pandemia. Eso ha acelerado bastante. Entonces esto es un resumen. A ver, aquí. Retrocedemos, ya. Esto es un resumen entonces de este manual. Si queremos acceder a este manual, le vamos a dar clic a este libro. Es un enlace donde vamos a tener la lectura completa de este manual.
Es una lectura en realidad bastante así, sencilla, bastante dinámica, hay algunos ejemplos.